Bueno, entonces continuando con el video mágico y misterioso acerca de cómo generar ahora sí una GUI o una interfaz gráfica de usuario para el lenguaje C gatito. Entonces vamos a tener esto. Ya nos habíamos quedado que habíamos generado una ventana, habíamos hecho algunas modificaciones como su color, habíamos puesto una etiqueta, un combo box, le cambiamos el icono, el título a la ventana, algunas cosas, ¿no? El chiste es aquí que empiecen ahí a hacer algunas modificaciones a estas propiedades para que las ventanas se vean un poco más, pues más elegantes, ¿no? Unas cosas más de caché, se podría decir, ¿no? Bueno, pero eso ya es aparte, ¿no? Entonces eso ya se trata de, pues, el arte que cada quien vaya a tener en el desarrollo de las ventanas. Pero viene la parte complicada, la parte difícil, la parte medular de esto, que es lo siguiente. ¿Cómo entonces hacer que esto tenga alguna funcionalidad? Como ya había mencionado en el otro video, estamos trabajando con este archivo CSV, que ya lo pasé entonces aquí a un archivo de Excel. Y nosotros, por ejemplo, queremos conocer cuáles van a ser los tipos de pagos diferentes para entonces tomar todos estos valores que están en esta columna, encontrar, ya que estamos viendo aquí que hay unas repeticiones entre cada uno de estos pagos, hay que encontrar entonces cuáles van a ser pues de manera única cada uno de estos elementos. Por ejemplo, Visa, Mastercard, Diners, Amex, que es American Express, me parece, creo, no lo creo, bueno, no sé. Entonces la idea, eso ya lo decidirá alguien más. Nosotros lo que necesitamos es sacar los valores únicos de esta columna. ¿Sale? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, en primer lugar, ¿dónde lo vamos a hacer? Lo que se sugiere entonces es de que cuando esta ventana se cree, inmediatamente se carguen entonces estos valores en la ventana, ¿va? Para que inmediatamente aparezcan todos, ¿vale? Entonces la onda ahí es, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a tener entonces que dar clic aquí en el main form, asegurarnos que estamos en el main form y asegurar entonces que vamos a ir directamente al método, al evento de main form, que significa load, más bien que se llama load. Eso quiere decir entonces que lo que vamos a poner dentro de esta función va a suceder cuando se cargue entonces la ventana, o sea, cuando aparezca. Entonces accedemos ahí directamente aquí a el momento en que se va a cargar. Darle doble clic. Entonces aquí ya nos va a mostrar la función de void mainForm load, la cual entonces se va a ejecutar cada que la ventana se cargue. O sea, técnicamente pues cada que se ejecute el programa, ¿no? Entonces, bueno, internamente ya aquí ya tengo pues una cierta cantidad de código. Bueno, este código entonces viene a partir de este bonito código entonces que ya se había visto en los videos anteriores, en los cuales se va a cargar la dirección de este recurso CSV, o sea, de este archivo CSV, ¿vale? Ojo, entonces vamos a empezar a ver. Primero, hay que utilizar entonces estas librerías. Las librerías que por defecto aparecen con este programa van a ser System, Collection Generic, Drawings and Windows Forms. Estas librerías entonces van a servir, van a funcionar las funciones que tienen internamente para su funcionalidad, para trabajar entonces con todas estas elementos, con todos estos objetos y las ventanas. Sin embargo, entonces nosotros vamos a tener que ocupar el EO, el Collection Generic y el .NET, ¿va? Para manejar entonces archivos desde una URL, utilizar las colecciones y archivos de entrada y salida. Ahora, por otro lado, entonces vamos a tener el nombre del espacio que está aquí como recupérame en este caso. Después aquí vamos a tener entonces una clase pública que es la de mainForm, que viene entonces heredando cosas de la clase form, que bueno, viene desde por acá, ¿no?
Entonces, para generar nada más la ventanita, se les llama entonces de manera técnica como formas, ¿no? Pero pues en realidad son ventanas, o sea, ahí a veces se pasan de lanza con esos nombrecitos que les dan. Pero bueno, ya no me seguiré quejando sobre esta parte. Por otro lado, entonces, ahora sí, vamos a poder separarnos entonces dentro de propiedades de esta misma clase main form como de los métodos. Entonces aquí vamos a poner, ahí yo creo que le puse algo que no, y vamos a poner entonces métodos de la clase main form. Vamos a estar trabajando entonces de la manera entonces como se ha observado en otros videos acerca de la programación orientada a objetos en C#. Por un lado por las propiedades y con otro con los métodos. En estas propiedades entonces vamos a tener dos de estas, en las cuales donde se van a guardar los encabezados de este archivo, esta parte de aquí, y por el otro vamos a tener una lista para guardar entonces todos los demás datos, o sea, todo lo que viene acá, para pronto, ¿vale? Para poder trabajar con ellos después, posteriormente. Y bueno, entre los métodos, uno de ellos va a ser uno de los métodos que vamos a copiar entonces del archivo anterior que se tenía para la lectura del CSV, el cual va a obtener el archivo CSV a partir entonces de una URL. Este ya se había explicado en un video anterior. Por otro lado, entonces vamos a tener aquí la función como que principal de la ventana. Bueno, tal cual es el método principal de la ventana, que se ejecuta entonces cada que se crea el programa. Tenemos aquí otras funciones, por ejemplo el level one click, que en el video anterior, bueno, me salió al darle doble clic aquí a la etiqueta que coloqué por error, pero bueno, así también se puede obtener. Y finalmente entonces la que seleccionando entonces la ventana o el fondo de la ventana, darle seleccionar aquí entonces con eventos y en darle doble clic aquí en load, es a la que nos va a llevar cuando la ventana se genera o carga. Esta función entonces cada que se cree esa ventana se va a generar. Aquí voy a colocar entonces el código que ya tenía anteriormente para encontrar o más bien para tratar este recurso CSV a tratar, ¿no? Aquí tenemos directamente de internet. Para bajarlo de una manera como temporal, voy a crear aquí una variable temporal que es de tipo lista, el cual está entonces con un wrap hacia cadenas de texto, se va a llamar temporal, y voy a crear entonces este objeto nuevo lista con el wrap a string, o sea, se va a aceptar listas, esta cadenas de texto, esta lista, ¿no? Entonces, bueno, aquí obtengo la cadena de texto que va a leer todo el archivo de CSV. Que bueno, entonces aquí lo que se hace es tal cual leer el contenido del archivo línea por línea, generando una cadena de texto. Bueno, más bien una variable cadena de texto que nos va a permitir entonces leer línea por línea. Creamos un contador temporal y ahorita vemos para qué. Y creamos entonces un objeto string reader entonces para poder leer toda esta cadena de texto. Ahora vamos a recorrer todo el archivo con este while true y vamos a leer dentro de ese while true línea por línea. Mientras este align no haya llegado al fin del archivo con el end of file, cuando el texto ya está dado entonces como null, para romper entonces la lectura de línea por línea, vamos a poder leer entonces toda la información que contiene este bonito archivo, ¿no? Ahora, este contador que creé aquí, ¿para qué razón lo puse? Bueno, lo coloqué porque cuando sea valor a 0, o sea, cuando yo lea lo primero que encuentre aquí, lo voy a colocar y a recorrer entonces elemento por elemento utilizando esto de aquí. Voy a colocar entonces un for each, voy a colocar entonces mi variable temporal o dummy string n para leerlo en align.split. Align entonces es esta línea de aquí. La voy a separar mediante la función split, utilizando entonces como carácter de separación las comas. ¿Va? Entonces ahí lo separo por comas.
voy a obtener entonces de esa manera un arreglo de caracteres, más bien de cadenas de texto, entonces, que me va a representar entonces cada una de estas columnas, ya que lo tenga separado entonces mediante estas comas. Recuerden, el CSV es un archivo separado por comas, comma separated values, ¿vale? Entonces, al recorrerlo, entonces, esta variable iterable, que es así como una especie de arreglo, una lista, voy entonces a poder añadir cada uno de estos elementos que tengo aquí a mi lista, que se llama hot, o cabeza, ¿no? En alemán, según recuerdo. Entonces, mediante la función .add voy a poder ir añadiendo estas cadenas de texto. En otro caso, cuando J ya haya sido modificado, que lo modifico acá abajo para incrementar el contador, acá abajo me refiero dentro del while, al finalizar el while, antes de finalizar el while, perdón. Entonces, en ese caso, cuando no sea este encabezado, voy a almacenar entonces todos los datos dentro de la tabla mediante esta línea. Dentro de data, que es una lista que tengo aquí arriba, la cual va a ser una lista que va a contener un arreglo de cadenas de caracteres. Entonces eso me va a permitir guardar, ¿qué cosa? Todo esto. Una especie entonces como de matriz de listas, ¿va? Porque voy a tener entonces una cadena de caracteres y a partir de ahí una lista. Sobre cada una de estas cadenas de caracteres, entonces, arreglo de cadenas de caracteres, se va a guardar, ahí estaba esa cosa, se va a ir guardando entonces cada una de estas líneas. Y así voy a poder acceder a ellas posteriormente. O, y ahí viene la parte interesante de esto, ahí no me movió hacia acá, puedo también añadir una columna en particular. Entonces recuerden, y aquí viene algo bastante interesante. Aquí tengo entonces la cadena de texto que me está leyendo una línea de este archivo, ¿va? Ese archivo entonces lo estoy separando los valores mediante comas, y eso me genera entonces un arreglo de valores, no de caracteres, sino un arreglo de valores. Y a partir de ese arreglo de valores que está separado, que representa cada una de estas columnas, me voy a ir a 0, 1, 2, 3. A la cuarta columna, representada entonces por el valor de 3. Recuerden que en lenguaje C los arreglos siempre empiezan en 0. 1, 2, 3. Entonces aquí está la cuarta columna. Y con esto voy a añadir los valores del tipo pago. Esto de aquí, ¿no? A esta lista, que se llama TMP, ¿va? Cuando encuentra entonces que es un fin del archivo, en el file hay un null, rompe entonces este ciclo y ya, sale hasta acá, hasta línea 117. Cierro el archivo, eso es bastante importante, bueno, el lector de este archivo, porque ya tengo entonces los valores guardados en listas, ya no hay necesidad de tener el archivo abierto. Y ahora voy a rellenar entonces este combo box que tengo aquí, este de aquí, con los valores que yo tengo en esta lista. Esta lista que creé acá arriba y que rellené entonces con estos datos que tengo aquí. En primer lugar, al estar entonces guardando toda la información así de jalón. Ah, no, ahí está. No, perdona, estoy alucinando con esta cosa. No, lo que voy a hacer entonces es recorrer esa lista mediante entonces esta variable temporal y voy a ir añadiendo a este combo box, a cada uno de sus ítems, voy a añadir esta variable, que es una cadena de texto. Y finalmente entonces lo que voy a hacer es colocar como texto del valor por defecto. Vamos a poner así por defecto estamos en Latinoamérica, debemos utilizar defecto. O en España, que todo lo llaman así como ordenador o algunas cosas así. Entonces vamos a colocar entonces este combo box.text, esta propiedad del combo box, como combo box.items, el primer ítem, y lo convertimos entonces mediante este método a string, a cadena de texto. Entonces, ¿cuál va a ser nuestro resultado?
ejecutamos, bueno, me va a decir que quiere entonces acceder a internet, esta cosa, bastante seguridad. Y bueno, ya una vez que accede a internet y recupera entonces la información de nuestro archivo CSV que está en línea, ahora sí, rellena esta cosa, coloca entonces el primer valor que lee, que va a ser entonces este Mastercard, y lo va a colocar entonces aquí en este combo box. Si le damos clic aquí para ver, aquí vamos a tener todos los valores que leyó de esta columna, y ahí ya lo tenemos. Oh, pero hoy desilusión, lo que necesitamos son los valores únicos. No quiero entonces estos valores así a la mala, ¿no? O sea, todos estos, y podemos seleccionarlos, miren, no hay ningún problema, pero entonces quiero entonces esos valores. ¿Cómo se le hace? Bueno, vamos a ver entonces esa parte. Cerramos en primer lugar entonces esta cosa y vamos a ver entonces en el archivo que en primer lugar vamos a crear una lista. Vamos a poner lista con los valores únicos de pago. Vamos a ponerle entonces aquí que sea pagos. Va, ahí ya tenemos entonces nuestra lista, que es la que vamos a cargar. Entonces lo que se va a hacer ahora es lo siguiente. En primer lugar vamos a encontrar o vamos a colocar esta nueva librería, una paquetería, con datos adicionales, más bien con métodos. Bueno, sí, vamos a poner como datos adicionales para el manejo de listas, entre otras cosas. Tenemos ya esto y lo que vamos a crear es esta función que tenemos aquí. Vamos a hacer de dos formas. Por un lado podemos crear o ya sea una lista o un tipo de datos de enumerable, pero es un poco más sencillo localizar o generarlo con una lista, para no seguir moviéndonos en diferentes datos que sean iterables, ¿no? Como el enumerable, que se localiza entonces dentro del INCUB, que es muy similar, ¿no? Es algo similar entonces a las enumeraciones y a las listas. Son ahí unas clases muy similares. Entonces generamos esta lista de pagos para generar entonces cada uno de estos pagos de manera única, ¿no? Después acá abajo lo que vamos a hacer es lo siguiente. Posterior entonces a cerrar el Stream Reader para leer el archivo o la cadena de texto, lo que vamos a crear en este caso es generar la lista de pagos con datos únicos o no repetidos, ¿no? Sin repetir. Entonces vamos a utilizar ¿qué cosa? TMP. Ahí en TMP nosotros ya guardamos todos los datos de esta tercera columna, de esta cuarta columna, perdón, que está representada por el 3, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es de esta lista vamos a utilizar la función distinct, la cual va a estar disponible cuando nosotros coloquemos esta librería, y esto entonces ya nos va a generar los valores que están de manera única o los datos únicos sin repetir, distintos, dentro de esa lista. Solamente que hay que modificar esto mediante el método toList, ya que esto nos va a regresar un enumerable, este tipo de dato que yo había colocado acá arriba. Pero si queremos entonces seguir manteniéndonos como una lista, o bueno, trabajando con un listas, entonces vamos a colocar esto, ¿no? Vamos entonces a convertir este dato a una lista, lo vamos a pasar a esta lista que se llama pagos, y simplemente vamos a rellenar así el combo box con estos valores obtenidos en pagos. Ya no hacemos más que agregar esta simple línea de aquí, junto con su respectiva entonces librería y
esta nueva lista que agregamos acá. Entonces ahí está, ya tenemos esto. Vamos a probarlo. Ejecutamos, sigue esta parte, ahí está. Ya me manda primer Mastercard y ahí está. Ahora ya nada más obtengo Visa, Diners, Amex y este valor adicional que a lo mejor se está guardando dentro de los datos que tenemos aquí. Vale. Pero ahora sí, ya tenemos entonces ya nada más los valores únicos de esto. Ok. Bueno, entonces ahí está ya esta parte. Con esto ya pueden ustedes ir rellenando diferentes combo box con los datos que provengan entonces de este archivo CSV que tenemos aquí, que es el que estamos obteniendo de este recurso, ¿no? De esta URL. Vale, entonces, ¿qué queda en este caso? Este proyecto entonces se va a subir con las carpetas que requieren del proyecto. Se va a llamar ahí como recupérame. Entonces, ¿qué queda de hacer? Como prueba entonces para completar el ejercicio final que había quedado. En esta semana ya posiblemente quede, ya nada más sería cuestión, o lo siguiente que voy a colocar va a ser cómo guardar los datos en esta base de datos en línea de Firebase, y posteriormente una cosa adicional que va a ser bastante interesante en el manejo entonces de este lenguaje de programación, ya para crear un programa bastante redondo. Va a ser entonces que se obtenga estos datos que tenemos aquí. O sea, por un lado vamos a tener producto 1, producto 2 en esta cosa. Esto no me interesa. Lo que me interesa entonces va a ser que tengan disponible o que guarden en una lista los precios, también los tipos de datos, los tipos de pago, perdón, de manera única. También que entonces que tengan disponible los nombres de quien hace la compra. Podría ser también las ciudades, o sea que tengan todo ya disponible, ¿no? Ahí ya tienen algunas, bueno, ya tenemos una lista que tiene una cadena de caracteres. Vamos a ver por acá. No, esta no es. Esta sí es. Vamos a tener entonces esta lista para guardar todos los datos. Y aquí pues ya vamos a tener entonces todos los datos disponibles, ¿no? Para que entonces se pueda realizar alguna operación. Bueno, entonces aquí lo importante es de generar entonces este archivo, perdón, esta ventana, este programa, en la cual me diga, por ejemplo, qué tipo de pago se ha realizado con respecto a alguna ciudad en particular, o a lo mejor también los tipos de pago que se han encontrado en cada uno de los países que se tienen aquí, ¿no? Hay varios. También entonces estos pueden ser únicos, sin embargo hay que correlacionarlos con estos tipos de pago, ¿vale? Esto sería un bastante buen ejercicio para ello. Y bueno, ya posteriormente iremos viendo algunas cosas adicionales. Por ejemplo, para adelantarles un poco, sería guardar entonces tanto los países como los tipos de pago correspondientes, por ejemplo, a la fecha de transacción. Nada más guardar entonces estos tres datos en una base de datos que ya se guarde en la nube, ¿no? Y eso ya sería el último ejemplo de esto, ¿va? Bueno, entonces no quería que el video fuera tan largo, pero bueno, ya salió hasta aquí. Entonces hasta aquí ya quedamos. Subo este ejemplo, el ejemplo va a quedar ahí en la descripción del video, bueno, donde pueden descargarlo. Y a partir de ahí entonces ya nada más les comento, queda la parte de utilizar entonces la base de datos en línea para trabajar con ella. Y bueno, ya con este ejemplo entonces ya quedaría el último ejercicio que hay que realizar, ¿vale? Bueno, entonces hasta ahí lo dejamos. Adiós a todos.